tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander y bienvenidos a Desafíos, como siempre analizando los temas que siempre nos ocupan en este mes de noviembre. Y uno de ellos tiene relación directa con el presupuesto. Esta discusión que se establece en el Congreso de la República todos los años, la postura obviamente del oficialismo con el presupuesto y su propuesta, las repercusiones que esto genera en distintos sectores sociales y más allá de todo esto, lo que postulan algunos partidos de la oposición en relación a este tema. Por eso esta noche queremos conocer ventajas y desventajas, analizar qué pasó con la ejecución del presupuesto durante este año 2015. Bueno, en definitiva, ese es el tema que hoy nos va a ocupar. Bienvenidos a nuestro programa, veamos el siguiente reportaje y luego les presento a los analistas que hoy nos acompañan para hablar de presupuesto. Año con año, las discusiones del presupuesto general de la Nación han causado polémica. Antes que venza el plazo del 30 de noviembre, las bancadas de oposición al gobierno expresaron su rechazo al proyecto por 71.840 millones de quetzales, presentado por el Ejecutivo, el cual equivale al 14.7% del Producto Interno Bruto y responde a un crecimiento interanual del 4.9% respecto del 2014. Entre los argumentos de rechazo está que servirá para una campaña política del año electoral 2015 por parte del partido oficial, proponiendo una reducción de 2.000 millones de quetzales y candados en distintos rubros. La negativa está respaldada por distintos analistas y economistas del país que ven un riesgo latente en base a los últimos estudios que han realizado sobre estos temas, temiendo se repita el escenario de este año en el que se funcionó con el presupuesto 2013 y la aprobación de más endeudamiento. Hoy en Desafíos nos acompañan los protagonistas de estos análisis de un ente especializado a nivel centroamericano como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y especialistas en los temas sociales como la Coordinadora Nacional de Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales (CONGECOP), con quienes abordamos el polémico presupuesto 2015, intenciones, perspectivas y modificaciones en base a las verdaderas necesidades del país. Lo acabamos de ver en este reportaje introductorio, llega el mes de noviembre y siempre se instala la discusión por la aprobación del presupuesto para el próximo año en el Congreso de la República, aunque este año parece que está un poco más complicada que los anteriores y tenemos analistas que nos están acompañando esta noche en nuestro programa para tratar de entender un poco más, para tratar de aterrizar esta información que está vinculada entonces a esta discusión que está establecida en el Congreso de la República y sabemos que el mes de noviembre es la fecha límite para poder aprobarlo. Presento a quienes nos acompañan esta noche, Arlene Jiménez, que es analista de CONGECOP. Arlene, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y también está con nosotros Abelardo Medina, que es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Abelardo, ¿cómo le va? Es un placer estar con ustedes. Bueno, ¿por qué se volvió tan complicada o tiene que ser así ya por un tema partidista, por un tema político, la discusión del presupuesto en el Congreso de la República? ¿Por qué está tan entrampado el tema? Sí, nosotros, digamos, en la CONGECOP tenemos más de 10 años de hacer el análisis de no solo de la ejecución presupuestaria, sino de la discusión, digamos, del presupuesto cuando llega al Congreso de la República. Y todos los años hemos podido visualizar, digamos, que es la misma tendencia, ¿verdad? La misma la entrampación, digamos, la que se da en el Congreso de la República, ¿verdad? Esto, digamos, se debe definitivamente a que en el Congreso el presupuesto se vuelve una cuestión de política, ¿verdad? Donde, digamos, la discusión va más en torno a qué ministerios se quedan con más recursos y qué otros no, ¿verdad? Entonces también, digamos, una discusión, digamos, de obras, de cuestiones ahí de fondo que se dan, ¿verdad? Lucha de poderes que, en definitiva, Abelardo viene a mostrarnos lo que ha pasado todo el año en el Congreso de la República, de hecho, porque ha sido bien compleja la situación. Esa es precisamente la interpretación que nosotros hacemos de la situación. Lo que sucede, si nos recordamos, es de que el presupuesto de este año no fue aprobado, sino que estamos trabajando con el presupuesto anterior y que el gobierno de la República puso en vigencia algunos bonos a principio del año sin haber aprobado esta situación por el Congreso de la República, de alguna forma generó más desconfianza en los partidos de oposición. Entonces, si de bien es cierto, ya la aprobación del presupuesto siempre es complicada, en esta oportunidad nosotros percibimos que la desconfianza que tienen los grupos políticos de oposición se ha incrementado precisamente por esa decisión del Ejecutivo de aprobar bonos o poner en vigencia bonos sin aprobación del Congreso. Sí, tenemos que hacer un análisis de lo que pasó durante el 2014, la ejecución del gasto, el dinero, en definitiva, ¿se utilizó de una manera eficiente? Porque ese es otro tema que hay muchos diputados también que desde enero, ya desde inicio de año, se están
allí como corresponde, por supuesto, controlando y verificando que realmente el gasto se dé de esta manera, pero al parecer este año no fue así. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué pasó con eso? Sí, definitivamente, digamos, en el análisis que hacemos de la ejecución presupuestaria, nosotros lo hacemos con énfasis en el Ministerio de Agricultura, un presupuesto, digamos, que a la fecha lleva un 56% de ejecución, lo hacemos con énfasis en el Ministerio de Salud y con los programas que van dirigidos al desarrollo de las mujeres. Lo que pudimos visualizar es que definitivamente la ejecución es poca realmente, ¿verdad? Es baja, digamos, y específicamente en los programas que van dirigidos, digamos, en el Ministerio de Salud a la prevención, ¿verdad? En el Ministerio de Agricultura, todos los programas que van para la agricultura, para el desarrollo rural, son los que menos ejecución. Entonces, la verdad es que el gasto social ha sido deficiente este año como años anteriores, ¿verdad? Abelardo, para que la gente que nos está viendo en casa y no solo en Guatemala, sino más allá de la frontera, se entienda por qué es tan importante hacer un uso eficiente del presupuesto que tiene el Estado. Cuéntenos cuál es la percepción que tienen ustedes como INSEFI del mismo, pero por qué es tan importante hacer un uso, insisto, como corresponde de ese dinero. Bueno, básicamente el presupuesto es la proyección de ingresos y gastos que va a tener un Estado. Eso también lo puede hacer una empresa, lo hace una persona común y corriente, un agente común en general. Y lo que hace uno es pronosticar qué es lo que espera durante el siguiente periodo a partir de los objetivos que se tienen de Estado. Probablemente el problema central que tenemos en Guatemala es que no tenemos un horizonte específico hacia dónde va el Estado. Consecuentemente, si nosotros tenemos pocos objetivos, pocas metas que cumplir, se vuelve todavía más importante el que hagamos un uso eficiente de los pocos recursos que tenemos. Si nosotros quisiéramos tener un presupuesto acorde a la realidad social del país, entonces el 14% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño del presupuesto a la fecha, pues sería totalmente insuficiente. Probablemente deberíamos tener 30-35% del Producto Interno Bruto. Pero cuando nos damos cuenta que realmente los ingresos que tenemos a duras penas llegan a cerca del 10.8%, entonces simplemente nos damos cuenta que son muy pocos ingresos que tenemos para cubrir muchas necesidades. En ese sentido, y dadas las metas que tenemos, es urgente hacer un uso eficiente de cada centavo que tenemos. Antes de irnos a la pausa, si establecemos un comparativo de cómo estamos con el presupuesto, de las propuestas o de lo que está discutiendo en el Congreso de la República, ¿encontramos grandes diferencias entre lo que pasó en este 2014 y lo que se está planteando para el 2015? Sí, digamos, nosotros consideramos que el presupuesto que está en discusión es un presupuesto que nosotros hemos llamado desde Congeco un presupuesto histórico, realmente, sin mayores avances, sin un cambio sustancial desde su estructura, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros no vemos, digamos, cambios sustanciales. Lo único que podemos visualizar es que hay más actividades, digamos, dirigidas al desarrollo integral de las mujeres que vienen descritas, pero en el fondo, digamos, no vemos cambios sustanciales. Es un presupuesto histórico que no responde a las necesidades de la población que vive en pobreza y pobreza extrema. ¿Coincide con esta postura, Abelardo? No exactamente. Sí es un presupuesto que lo que busca es mantener las condiciones económicas como están vigentes hasta la fecha. De hecho, la mayor parte de las asignaciones presupuestarias son muy similares a las del periodo anterior. Sin embargo, hay algunas modificaciones en algunos rubros que son de importancia y que de alguna forma pueden vislumbrarse como una asignación presupuestaria para fines electorales. Entonces nos damos cuenta que mientras en muchos de los gastos sociales fundamentales hay relativas disminuciones de la asignación con respecto al Producto Interno Bruto, en otras, en donde son menos importantes para el país, en donde probablemente sean usadas para efectos electorales, se están aumentando. Hay un elemento colateral. Probablemente el aspecto más importante de esto es de que se está notando cada vez más que el peso relativo de la deuda acumulada de los años pasados está haciendo de que los programas sociales tengan menos espacio para poder ser financiados. Entonces, no necesariamente es que sea estrictamente una reproducción histórica, más que todo lo que vemos es un presupuesto de mantenimiento con cierto acomodamiento para fines electorales. Bueno, tema interesante el que nos convoca esta noche. Tenemos que hacer una pausa, la primera en este programa de Desafíos. Hoy hablando de la discusión que está establecida dentro del Congreso de la República para aprobar el presupuesto 2015. Luego de la pausa seguimos analizando este tema, no se vaya. Integración del presupuesto 2015. Procuraduría General de la Nación, 65 millones.
Ministerio de Energía y Minas, 90 millones. Ministerio de Ambiente, 176 millones. Presidencia de la República, 232 millones. Ministerio de Economía, 326 millones. Ministerio de Finanzas Públicas, 333 millones.